Hola hermosas, sean todas bienvenidas a nuestro compañerismo del día de hoy con el tema del capítulo 10 de Mentalidad de Pobreza, no se conformen con menos. Soy Lisa en Costa Rica, espero que podamos compartir y que sea un rato de mucha sabiduría que nuestro amado nos dé. Conformarse con menos. Tengo que decir que toda mi vida siempre he sido de las que se conforman con menos y muchas veces desde niña, desde jovencita, recuerdo que mis papás, por ejemplo, iban y me querían comprar algo y yo, no, eso no, lo más barato o eso, cómprame otra cosa. Siempre era como lo que era más barato o lo que no fuera tan costoso para ellos, ¿verdad? Y muchas veces también me pasó con mi esposo terrenal, que íbamos de compras y él me decía, cómprate esta blusa, cómprate estos zapatos. Y yo le decía, ay, no, es que no alcanza. O no, no, después. Y al final, no lo compraba, ¿verdad? Y leyendo esta lección, me di cuenta que tal vez muchas de esas cosas eran cosas que el Señor me quería regalar y que yo las rechazaba. Porque como dice la lección, por ignorancia, muchas veces rechazamos las bendiciones que el Señor nos trae. O las personas no son las que nosotros quisiéramos que nos traigan el regalo, ¿verdad? Que el Señor tiene para cada una de nosotras. Algo que me llamó mucho la atención en esta lección es porque muchas veces creemos que los milagros o los regalos que el Señor nos va a traer van a venir en medio de un jardín de rosas. Y recordaba en uno de los videos de Erin cómo ella nos decía que ella pensaba que cuando su esposo volviera a la casa iba a ser como Romeo, que iba a subir la escalera, iba a venir con flores, y no fue así, porque tenemos una idea distorsionada de cómo el Señor obra en nosotras. Y a veces queremos como que las cosas sucedan como en un cuento de hadas, creo yo, y no como el Señor realmente obra. Él obra en medio de las dificultades, Él obra en medio de las pruebas. Y esta lección me enseña eso, me enseña que primero le pedí perdón a mi amado porque muchas veces, como les digo, rechacé regalos muchas veces porque creía que no eran para mí o que no lo merecía. Creo que es algo con lo que el enemigo juega mucho con nosotras, el creer que nosotros no merecemos las bendiciones que el Señor tiene para cada una. Y aunque tal vez no las merecemos porque no somos dignas, pero Él nos llena de amor y Él quiere demostrarnos ese amor a través de las cosas que nos regala. Algo que me llamó mucho la atención es cómo, por ejemplo, en este capítulo dice que la hija de Erin, no quiso esperar y en medio de la espera retrocedió. Muchas veces no queremos esperar y es como lo que decíamos el capítulo anterior. Estamos en la sala de espera, pero queremos salir, no queremos seguir adelante porque vemos que hay muchas imposibilidades. Pero si el Señor nos guía a hacer algo, es porque Él va a abrir esas puertas. Y algo que debemos siempre hacer es no consultarle a nadie, no preguntar. Creo que el preguntar es una forma, primero, en que estamos buscando, poniendo a otra persona por encima de nuestro amado, pero el callar, el no preguntar, siempre lo he visto como una protección. Es una manera en que el Señor nos está protegiendo, protegiendo de que nos digan cosas que inevitablemente van a ir en contra de Él y que nos van a lastimar. Por ejemplo, recuerdo cuando mi esposo terrenal se fue, al día siguiente yo fui a buscar a una persona de la iglesia que era amiga de él para que hablara con él, ¿verdad? Cuando yo empecé a leer los cursos y me di cuenta que no tenía que hacer eso, que no tenía que buscar a nadie, a los días fui a buscar a esa persona de nuevo para decirle que no contactara con mi esposo, que no le dijera nada, pero ya había sido tarde, ya esa persona había buscado a mi esposo y había hablado con él. Y por supuesto me dijo un montón de cosas que yo no quería saber, que no debía haber sabido y que me lastimaron más. Entonces, creo que nosotros no tenemos
que buscar a nadie, no tenemos que recurrir a nadie más que no sea el Señor, porque la gente no tiene, primero muchas veces ni siquiera saben las palabras correctas que nos dicen, no saben que nos pueden herir, como en este capítulo, que le dijeron a la hija de Eren que ella no iba a poder pagar los arreglos de su carro, que ella no era digna de ese automóvil que ella quería. La gente muchas veces nos lastima sin saber lo que nosotros estamos pasando. Entonces, el callar, el no preguntar, el no buscar a nadie más, es una forma en que nuestro amado nos está protegiendo. Y muchas veces, como les digo, nosotros rompemos esa protección al buscar a las demás personas, a buscar a otros. Algo que me gustó mucho en la lección también quería compartirles es cómo en medio de este proceso en que nosotros estamos esperando, en que Dios nos bendice, dice que aunque caigamos, aunque podamos retroceder, el Señor nos va a seguir dando esa bendición y nos da, dice que nos rodea de creyentes que nos alentarán a confiar en Él. Y es cierto, estamos aquí, por ejemplo, en este compañerismo, porque estamos buscando aliento, porque los testimonios nos alientan, porque el Señor quiere que confiemos en Él a través de los testimonios. Y me parece tan lindo ese amor que nuestro Señor tiene con nosotras, porque puedo decirles, por ejemplo, en mi caso, desde que empecé mi viaje, no ha habido una sola persona que a mí me haya alentado a restaurar mi matrimonio. Nadie, ni siquiera nadie de la familia, amigos. Solamente hace 2 años un muchacho que me dijo algo, pero nadie, o sea, nadie cercano que me haya dicho, Dios puede hacerlo, pon todo en las manos del Señor. Nadie. Hasta que llegué, solamente el aliento que he encontrado es a través de la palabra de mi amado y a través del ministerio. Y es maravilloso como esa lección dice, el Señor nos pone en esos lugares donde sabe que nosotros necesitamos aliento, donde sabe que nosotros necesitamos ese testimonio de ver que nada es imposible para Él y que las bendiciones que Él tiene para cada una de nosotras están ahí y que podemos confiar sabiendo que Él tiene esas puertas abiertas para cada una de nosotras. Y como les digo, Él nos va a dar esas bendiciones muchas veces en las pruebas, en momentos difíciles. Fíjense que estaba leyendo también el versículo que viene ahí sobre la viuda y el aceite, y lo he oído y lo he leído en los varios capítulos, pero hasta hoy me di cuenta de que ella no hizo lo que Eliseo le dijo. Eliseo le dijo que fuera a buscar a sus vecinos y pedirle todas las vasijas, pero ella simplemente dice la palabra que ella llegó a su casa, cerró la puerta con sus hijos y le dijo que trajera las vasijas. O sea, no dice que ella fuera a pedirle a sus vecinos esas vasijas. Entonces, no tuvo toda la bendición, solo una parte, solo lo que ella tenía en su casa. Entonces, también eso nos lleva a que tenemos que saber escuchar esa palabra de Dios. Y fíjense que es algo que yo siempre le pido a Dios que me ayude a escucharlo, que me ayude a reconocer esa voz de Él, porque a veces el mundo nos quiere, nos llena tanto de basura que nosotros no escuchamos la voz de Dios. Y es algo que debemos pedirle en oración siempre. Y la única manera en que nosotros podemos escuchar esa palabra de nuestro amado es a través de su palabra, a través de las lecciones que están llenas de su palabra, para poder hacer lo que Él nos pide que hagamos. Porque también tenemos, por ejemplo, la viuda, tuvo que ir y ella con sus hijos, pues llenar las vasijas con aceite, ¿verdad? Pero ella tuvo que poner una parte. Nosotros también tenemos que poner una parte, poniendo esa otra mejilla o orando más o ayunando más. Tenemos que no ayudar a Dios, sino poner una parte de nosotras para que el Señor obre en nosotras y mantener esa escucha abierta, que Él abra nuestros oídos, que Él nos guíe. Eso es muy, muy importante. Y habla sobre el miedo también este capítulo. El miedo,
a lo que digan los demás, la culpa, el remordimiento, a veces nos quitan esas bendiciones que nuestro amado nos tiene a nosotras, el miedo que dirán. Y el Señor es el amor perfecto que quita todo el temor. Solo Él puede quitarnos los miedos, esos miedos al estar solas, el miedo a la deuda, el miedo al fracaso, el miedo a la enfermedad. Son muchos miedos que tenemos y que el enemigo se vale de ellos para hacernos tropezar, para hacernos retroceder de las bendiciones que Dios nos tiene. Entonces, eso es algo también que me llenó mucho en esta lección, porque yo le decía al Señor, Señor, quita mis miedos, esos miedos que tú sabes que a veces me impiden confiar. Y, y es el enemigo, amadas, es el enemigo el que nos llena esa mente de inseguridades para nosotros no seguir adelante, para retroceder, para no obtener los milagros y para conformarnos con menos de lo que el Señor nos quiere dar. Porque el Señor nos da, como dice aquí en el capítulo, el Señor al final ella obtuvo su carro, la hija de la escritora, pero no era lo que Dios quería. Entonces muchas veces decimos, logramos algo, pero tal vez no es lo que Dios quería, porque Dios quería darnos algo más grande. Y a veces tal vez no necesariamente son cosas grandes. Por ejemplo, quería contarles cómo el Señor trajo a mi mente algo que me pasó al principio de mi viaje, porque a veces no solo pedimos cosas materiales, sino tal vez un deseo pequeñito y Dios nos lo concede en medio de una prueba. Eh, Solo para contarles un poco, cuando yo conocí a mi esposo, nos conocimos en un baile. Nosotros íbamos a bailar y ahí nos conocimos. Después de que mi esposo terrenal se fue y ya había pasado tiempo, yo le decía al Señor cómo me gustaría volver a bailar con mi esposo, aunque sea una pieza, le decía yo. Y era algo que yo tenía ahí y fíjense que mi esposo se fue en abril, en diciembre fue el baile de graduación de mi hija y él estuvo ahí, él estuvo conmigo, con mi hija, nosotros tres ahí en la cena. Y mientras él estaba ahí, también fue un momento como de prueba duro porque él estaba ahí chateando con la otra persona, mandándose fotos a la otra persona. Y yo oía los audios que la otra persona le mandaba, ¿verdad? Sentado ahí al lado mío. Y yo solo, mientras estaba ahí sentada, le pedí a Dios que me diera fuerzas, que me ayudara, ¿verdad? Que lo que se veía era temporal. Bueno, yo recitaba en mi mente las escrituras y bueno, estaba la música, ¿verdad? El baile y todo. Y en medio de eso, ya mi esposo colgó el teléfono y ya dejó y me dice, ay, vamos a bailar. Y yo, sí, está bien. Y de verdad fuimos a bailar. Y ya después, cuando yo llegué a la casa y todo, el Señor me recordó eso. O sea, el Señor me dio la oportunidad de bailar con Él, aunque sea dos piezas. Pero en medio de eso, si el Señor no me hubiera dado sabiduría, yo hubiera rechazado ir a bailar porque Él estaba mensajeando con la otra persona. O sea, yo le hubiera dicho, no, ¿cómo se le ocurre? O sea, después de lo que usted está haciendo. Entonces, el Señor me lo recordó con esta lección, cómo a veces Él nos va a dar esa bendición en medio de una prueba. A veces ese deseo que tal vez queríamos, aunque sea algo chiquitito, que tal vez pueda ser insignificante, pero Él nos lo da en medio de una prueba para que estemos seguras de su fidelidad, de que Él no se olvida de las cosas que nosotros le pedimos, pero tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que poner esa otra mejilla, tenemos que hacerlo en humildad y no con lo que el mundo, lo que se nos está presentando en ese momento, ¿verdad? Que a veces puede ser muy difícil. Entonces, eso quería, de verdad compartirles con ustedes sobre este capítulo tan bonito que nuestro amado, nos quiso regalar hoy. Quiero darle el pase a mi querida Vanessa, si quieres compartir también. Sí, disculpen, lo que pasa es que estaba bastante lejos del teléfono. Bueno, sí, gracias por el tiempo que me permiten. Y bueno, lo que quiero compartir es algo bastante pequeño. Eh, Esta mañana el Señor mm, trajo a mi mente un versículo que dice que dejando... ay, no, no. Oh, se me olvidó, no puede ser. Dice que no.
que pongamos toda la confianza en el Señor y no en nuestra propia prudencia. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué quieres decirme con todo esto que está pasando? ¿Qué quieres decirme? ¿A qué se refiere? Y cuando lo pongo a la lección de hoy, es eso, verdaderamente confiar en Él, no en la prudencia, en lo que, porque busqué en Google qué significaba prudencia, qué me quieres decir con esto. Y, y dice que no es en lo que yo pueda ver o en lo que yo pueda razonar o en lo que yo pueda entender en medio de esta situación. Es solo poner y depositar nuestra confianza en Él, en las cosas que yo no vea, no importa, igual toda la confianza es a Él, todo es a Él y eso es lo que yo quería compartir con ustedes, chicas. Creo que es bastante alentador con respecto a a la lección de hoy, que solo fijemos nuestra mirada en Él, a pesar de lo que no vea, porque yo a veces me aflijo, porque veo que todos pueden tener comunicaciones con sus parejas. Yo no, yo le digo, Dios, yo no, nunca he podido tener una comunicación con Él, pero sé que tú lo harás en su momento y, y no es envidia ni nada, simplemente sé que cada proceso es diferente con cada una de las chicas, pero es como que también el enemigo utiliza como, bueno, tú lo estás haciendo mal o algo está pasando que todo el mundo se puede comunicar con sus exparejas y tú eres la única que no te puedes hacerlo. Entonces, creo que todo eso, más la lección y el versículo de esta mañana, eh, fue Dios poniendo en mi mente que solo mi confianza debe estar en Él, puesta en Él y no en lo que yo pueda ver. Gracias, chicas. Gracias, querida Vanessa, y sigue adelante. Yo, ahora que estabas comentando, recordé un testimonio que está en uno de los capítulos que dice que había una novia que duró 9 años sin tener comunicación con su esposo y a los 9 años él se comunicó y tuvo un matrimonio restaurado. Dios hace todo a su tiempo y si Dios nos aleja por un tiempo de nuestro esposo terrenal, es para protección y para que nosotros empecemos a llenarnos más de él, para prepararnos. Cuando mi esposo terrenal se fue, yo tuve más o menos casi 2 meses que no supe nada de él, que no lo veía ni nada. Pero el Señor ese tiempo lo quiere para prepararnos. Entonces, sigue adelante, Bella, y como tú dices, fijemos los ojos en Él. No busquemos a nadie más, solamente en Él. Mi querida Karina, si quieres compartir también. Hola, hola, buenas tardes a todas. Habla Karina de Honduras. ¿Qué tal? Estaba escuchando todo lo que estaban diciendo y me ha encantado y estoy totalmente de acuerdo. Cuando yo leí la lección, algo que se me vino a la mente, yo estoy bien agradecida de verdad de haber encontrado este ministerio porque gracias a este ministerio yo he podido encontrar a mi amado esposo celestial. He encontrado las escrituras, la Biblia es como mi pan de cada día. Y tú decías, y yo experimenté eso del miedo. Durante mucho tiempo yo vivía con miedo, tenía mucho miedo y estoy hablando de las finanzas, mi vida financiera, aunque estaba con mi esposo terrenal, no ha sido la mejor. Siempre no he sido como una buena administradora de mi dinero. Y entonces las veces que mi esposo se ha ido de casa, ¿verdad? Siempre me he encontrado en angustia financiera. Y esta vez que yo encontré el ministerio y comencé a ver, a conocer la verdad y a saber qué era lo que yo tenía que hacer, cuando encontré que mi esposo celestial es mi proveedor, entonces al principio yo tenía miedo y le decía a él que yo no sabía qué hacer porque yo nunca tenía dinero, a pesar de que mi esposo terrenal siempre me ha apoyado económicamente. Él se va de casa, pero nunca se ha desentendido en la parte económica. Pero aún así yo le decía a mi amado que yo siempre, o sea, nunca tenía dinero, nunca podía administrar mis cuentas. Y por más que yo lo había intentado en mis propias fuerzas, recortando gastos, haciendo cosas, no lograba encontrar, no lograba encontrarme nunca en paz. Entonces, ya aquí en el ministerio aprendí
que debo de rendirle todo a Él, porque Él es el que me da, Él es el único que me provee. Y entonces dejé de tener ese miedo. Y recuerdo que en mi cuarto de oración un día yo le dije, obviamente quebrantada, que yo ya no quería vivir así, que yo ya no quería vivir con ese miedo a no tener nunca nada económicamente, a nunca tener dinero, y que yo ya no podía, que yo ya había hecho todo lo que yo sabía que podía hacer y no nada resultaba. Entonces yo le dije que yo le entregaba mis finanzas y que él las tomara por mí porque yo no podía más con esa situación. Y yo había leído el libro de Encontrando la vida abundante y viviendo la vida abundante. Y ahí encontré otros principios que me invitaron a confiar, lo que estaba hablando Vanessa, ¿verdad? Confiar, porque creo que yo no confiaba. No, no creo, estoy segura, yo no confiaba en él. Yo confiaba en mí para ahorrar dinero. Y entonces esa vez recuerdo que yo llegué quebrantada a sus pies y le dije, yo ya no puedo más, yo necesito que tú me ayudes y te entrego mis finanzas porque no puedo. Hago lo que hago y nada pasa porque lo hacía con mis propias fuerzas. Y es increíble como testimonio de cuando decidí confiar en Él, es increíble cómo Él tomó mis finanzas y las fue sanando una a una, me fue ayudando a pagar cada una de mis deudas, me fue ayudando también a hacer con mi esposo poder ayudarle yo también a solventar los gastos de mi hogar, que antes me aterrorizaba hacerlo también. Entonces, cuando yo entregué eso, esa parte de mi temor a él, yo sé, ¿verdad? Que es con el poder que no puedo comprender de manera natural, con su poder sobrenatural, él comenzó a organizar todo. Y ahora estoy hasta sorprendida de ver en la manera en que cuando recibo mi pago de mi trabajo, puedo pagar las cuentas que me corresponden a mí y todavía él me permite guardar una parte para que esté ahí, porque ese era el miedo que yo siempre tenía. Y también sorprendida de ver cómo Él me ha proveído de todo, Él me trae, me da. Estoy asustada pues de la manera en que otras personas vienen y me dan, y Él me ha enseñado a dejarme bendecir, porque también eso no, yo también, al igual que en el libro, como la hija de Erin, yo también creía que no era merecedora de ser bendecida en el plano económico. Y Él me ha enseñado que su amor, que Él me cubre, que si yo confío en Él, como dice en su palabra, Él toma el control de todo lo demás. Y yo comencé con lo porque era la parte en que a mí más me dolía y más me martirizaba. Pero he hecho todo eso también en todas las otras áreas. He ido entregando cada una de mis dificultades para que Él las tome y Él me está mostrando con su maravilloso amor y poder cómo Él se ha hecho cargo de todo y cómo Él ahí está sanando, me está restaurando en cada área que yo necesito ser restaurada cuando yo me rindo a Él y le entrego mi voluntad y le digo, haz la tuya, no la mía, y yo voy a dejar que tú sigas trabajando en lo que tengo que ir cambiando, porque yo sola no puedo. Y también me ha permitido sentirme merecedora de su amor, de sus planes en mi vida. Y ahora estoy aprendiendo a que todo lo que quiero, todo se lo digo a Él, todo, por mínimo que parezca. Voy en oración y le pregunto. Hace poco queríamos hacer un viaje con mi hijo y yo fui y le dije, amado, quiero irme de viaje a este lugar. Tú dime si tú quieres que yo lo haga. Y entonces yo voy a saber por tus respuestas si yo debo o no debo. Pero eres tú el que me va a indicar, eres tú el que me va a guiar. Y Él me está mostrando cómo dejarme guiar, cómo vencer mi propia sabiduría y dejar que la sabiduría y el amor que Él tiene por mí se desarrolle en mi vida. Muchas bendiciones y gracias por dejarme compartir. Muchísimas gracias por tu testimonio, Karina, y qué lindo esa intimidad, cuando encontramos esa intimidad con nuestro amado, como tú dices, de saber que lo podemos llevar todo con confianza. Y si nos dice que sí, es una bendición. Y si nos dice que no, también, porque es una manera en que Él nos está tal vez protegiendo de algo que nosotros no sabemos si va a venir más adelante. O sea, siempre llevarle todo, todo a Él y dejar muchas veces el orgullo que es lo que nos impedía buscarlo a Él
porque queremos hacer todo con nuestras propias fuerzas. Muchas gracias, Bella Karina, por ese testimonio tan bonito de esa entrega total, porque eso es lo que Él quiere, que le entreguemos todo a Él, cada pensamiento, cada dificultad, cada cosa grande o por más pequeñita que sea, siempre consultársela a Él. Lina, querida, que no sé si quieres tú también compartir. Hola, bendiciones, soy Lina en México. ¿Sí me escuchan? Sí, Lina. Bendiciones. Bueno, pues yo estoy muy agradecida con mi amado porque él me ha ayudado y me ha sostenido y me ha enseñado en todo este proceso a que, como dicen, debemos de llevarle todas las cosas a él y confiar en que sus promesas son fieles y son verdaderas. En el inicio de mi viaje de restauración personal, yo le llevé a mi amado esta cuestión de lo que mi esposo terrenal me había propuesto, de vivir las dos personas en una misma casa, ¿no? Porque supuestamente él recibió una profecía que decía que esta otra persona era una bendición de Dios para él, ¿no? Y él me decía que quería llevar a cabo eso. Yo en ese entonces yo le dije que no podía hacerlo porque no podía yo dañar el corazón de mi amado así. Así que le dije, te suelto y haz tu vida, ¿no? Eh, con todo lo que pasó, todo llevó una cosa a la otra, nunca se ha ido totalmente, pero él decidió apartarse y retirarse de la casa. En mi dolor, yo le pedí a mi amado que me resolviera eso en mi mente, ¿no? Y yo le decía, ¿será que es lo que tú quieres? Mi amado en ese entonces me respondió con su palabra, me acuerdo que me decía todas sus promesas, donde él con su palabra me afirmó que no era eso lo que él quería. Me dijo, porque yo le dije, es que tú me mandas a honrarlo y a respetarlo, a lo mejor estoy pasando por alto, ¿no? Como que la petición que él me pidió, mi esposo terrenal. Mi amado me dijo, sí, claro, te mandé a honrarlo, te mandé a respetarlo y te sigo pidiendo lo mismo, pero eso no te lo pedí yo. Y me llevó a su palabra donde decía que por eso Dios había creado varón y hembra, y los creó y los unió y les dijo, ya no serán más uno solo, sino ahora, no, ya no serán dos, sino ahora serán una sola carne. Y él me decía, así que desde el principio yo dije dos, no dije tres y no dije más, son dos, así que esta es mi palabra, tú y él son uno solo y no vas a hacer lo que él te está pidiendo. Me ha costado aferrarme a mi amado celestial, ¿no? Porque pues uno quiere recibir mm, la restauración matrimonial en algún momento, pero yo le agradezco a él que me ha sostenido firme y cada vez me ha dado más la fuerza y me ha dado más la gracia para estar más feliz sola, ¿no? Aunque mi amado ha querido que mi esposo terrenal siga viniendo, eh, pues yo lo atiendo pero hasta ahí, ¿no? Y se va. Apenas hace unos días yo estaba contenta con el Señor porque en una plática que casi que fue discusión, tristemente, mi esposo terrenal me dijo, ¿no? Que sería una falta de respeto eh, para mí que trajera a la OM a vivir a la casa, ¿no? Y yo dije, mi amado es el que obra en el corazón, ¿no? Y qué bueno que me dijo eso, ¿no? Todo eso algo sirvió para que él me dijera, ¿no? Que sería una falta de respeto que él trajera a la OM a vivir a la casa. Y yo le agradecí mucho a mi mamá. Pero ahora resulta, en el día de hoy, me dijo que le habían pedido el lugar a donde la OM vivía, ¿no? Y que si sería mucho pedir que yo le dijera, que yo le diera permiso de que viniera acá a la casa con la OM y el nene que ya está. Y yo le dije que no podía, ¿no? Que no podía y que si él decidía hacerlo, pues yo me saldría de la casa. Le agradezco mucho a mi amado porque sé que sus promesas son fieles y que aunque esto pudiera llevar a una separación mayor, ¿no?
Si mi amado me dijo que no lo hiciera, yo quiero confiar en el Señor, en que Él tiene planes de bien y que si lo tengo a Él, lo tengo a todo, ¿no? Que, que si lo tengo a Él sería pues conformarme con lo mayor, ¿no? Que es su palabra, que son sus promesas, que es la verdad de su palabra, ¿no? Y que nosotros no queramos a afiliarnos a las mentiras, porque muchas de las veces ha pasado eso por mi cabeza, ¿no? Hacer lo que mi esposo terrenal en algún momento me pidió, ¿no? Y podría yo hacerlo, queriéndolo agradar a él en la carne, pero siempre que le pregunto a mi amado me dice que no, que me aferre a sus promesas, así que aquí estoy, esperando en él, confiando en que estoy bien con él, porque me he sentido así, ¿no? Ayer que mi esposo terrenal se fue, porque sé que fue para la casa de la OM y hoy me lo confirmó, yo le decía a mi amado, hazme enamorarme de ti, hazme amarte, y le cantaba una canción de amor. Hazme amarte por sobre todo, hazme renunciar aún a lo que mi carne quiere, ¿no? Y ahora con lo que pasa, a veces me sorprende porque ayer yo sentí calma y dormí muy a gusto con mi amado celestial y estuve muy feliz con mi niño, ¿no? Aún a pesar de que vi que mi Ete partió. Pero hoy con la noticia que recibí, sé que mi amado me fortaleció el día de ayer y hoy me siento tranquila y les quería compartir esto, ¿no? Que si lo tenemos a Él es lo mejor que podemos tener. Y sí queremos una restauración matrimonial, pero pues alineada a la voluntad de Dios, así que no nos queda más que seguir en los caminos de nuestro amado y confiar en que si llega la restauración matrimonial será para la honra y gloria de Él, y si no se da, pues seguir felices con nuestro amado Salvador, con nuestro amado celestial, porque Él ha dado todo por nosotros. Y yo creo que eso sería para mí el mensaje, que tenerlo a Él es lo mayor, ¿no? Y hacer las cosas fuera de Él sería conformarse con menos. Ese sería mi testimonio. Bendiciones y gracias. Gracias, Lina, y ten por seguro que como tú dices, si el Señor te ha dado una palabra, pues Él también nos va a proteger. Él también, para cumplir esa palabra y lo que Él desea y el poder reconocer su voz, Él nos va a defender y Él nos va a proteger y como dice Él, todo obrará para bien. Mi querida Nelly, ¿quieres compartir también? Buenas tardes, mi nombre es Nelly de la República Dominicana. Sí, leí la lección, realmente aprendemos muchos principios y muchas cosas en esta lección. Eh, una de ellas, entre tantas, es primeramente mantener una comunicación directa con el Señor, de lo que nos revela muchas veces mantenerlo como en secreto o callado, nada más entre él y nosotras, como dice la lección que le pasó a la hija de Eric, que comentó lo que su madre le iba a hacer, la bendición que le iba a dar con los hermanos. Entonces, cuando hacemos eso, recibimos muchas opiniones, eh, y terminamos obrando en la carne. También en la lección me llamó mucho la atención cuando ella dice que ella, para ayudar a la hija, iba a tomar como un préstamo en una cooperativa y algo así. Entonces ahí en ese momento ella se dio cuenta de que de alguna manera ella no estaba poniendo al Señor como de primera y eh, decidió buscarlo a él porque él es el dueño del oro y de la plata y la fe que ella que ella manifiesta, ella quería ponerla en práctica. Y así fue, porque muchas veces nos cegamos. Yo creo que fue Karina, una de ustedes que está hablando de la batalla en la finanza. Yo soy una de ellas. El Señor ha sido muy bueno conmigo, claro que sí, ha tenido mucha misericordia en este año principalmente. Tengo mucho tiempo ya en el ministerio, pero todo es un proceso. Entonces, en este año he tratado con la ayuda de Dios, no con mis fuerzas, de obedecerle. No en el diezmo, porque yo diezmo, gracias a Dios, pero sí en consultarle, en esperar en Él
porque uno a veces toma las cosas a la ligera, algún tipo de préstamo, creyendo como que esa es la solución, y después estamos orando para que el Señor nos ayude a cumplir con la cuota. Entonces, como dijo mi madre en estos días, así como uno ora, Señor, mira, tengo que pagar el préstamo o aquel o tal cosa que tomamos a crédito, vamos a orar entonces antes de, Señor, provéeme este dinero para tal cosa. Y si está en la voluntad del Señor y es para nuestro bien, Él lo va a hacer y es una realidad. También quería aprovechar para decir que con relación, por ejemplo, a una de las novias, con referente a la comunicación con nuestros esposos terrenal o ex o la que están todavía casadas, todo es un proceso. A veces escuchamos que nosotros no comunicamos o alguien se comunica con el ET, pero todos los viajes son diferentes y todas las personas también somos diferentes y el trato del Señor con nosotros también. Por ejemplo, cuando yo empecé mi viaje, que hace ya 10 años atrás, yo le decía a una amiga, no de nosotras, a alguien aquí cercano a mí, ella tenía una buena comunicación con el ex esposo de ella y yo decía lo mismo, yo decía, pero yo no puedo tener una buena comunicación con el papá de mis hijos. Y si de alguna manera nos acercábamos, él terminaba o hiriéndome o enojándose. Entonces, con el proceder del tiempo y buscando más al Señor y soltando